Seguidamente tiene el uso de la palabra el senador Jaime Amí. Muchas gracias, señor presidente. Con un saludo cordial al comandante del Ejército y a los altos mandos que nos visitan en esta comisión primera. Voy a reiterar algunos conceptos, señor comandante, que ya pudimos exponer en una pasada ocasión, a propósito de un desayuno al que muy gentilmente ustedes nos invitaron a algunos miembros de esta comisión, o al menos a quienes asistimos. Lo primero es que no debería haber duda del compromiso indeclinable del Congreso de la República, o al menos de nuestro partido, el Centro Democrático, de apoyar las solicitudes que con explicaciones concretas han hecho ustedes a esta comisión en la mañana de hoy. Creo que vale la pena deslindar el tema, como estoy seguro que lo va a hacer esta comisión primera, de la objeción de conciencia, de todos los temas que se abordan, y lo digo como ponente de la iniciativa, donde hemos estado en permanente interlocución con la senadora ponente y coordinadora, la doctora Vivian Morales, del tema del servicio militar obligatorio. Y podríamos citar la famosa frase del maestro Echandía de que estamos no en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Colombia es un país de regiones, Colombia es un país en donde en diferentes partes se ha vivido con intensidad el acoso de los criminales a la población civil, y no podríamos menos que sensatamente tomar esas advertencias que el señor comandante del Ejército le ha hecho a esta comisión en la mañana de hoy. Evidentemente, las cifras no mienten, cada vez se hace más difícil integrar los contingentes y los pelotones que anualmente tiene que integrar el Ejército para garantizar la seguridad y la convivencia a lo largo y ancho del país. Allí están esos números que arrojan unas preocupaciones y al mismo tiempo unas incertidumbres. ¿Cómo va a seguir el Ejército a este ritmo, integrando el número de jóvenes soldados necesarios para garantizar la seguridad y la convivencia en el país? Al ritmo que vamos, y con la excepción que trae esta norma, creo que sería la tapa del frasco para dar al traste con ese objetivo fundamental, que es uno de los fines del Estado: garantizar la seguridad y la vida y la honra de los asociados. Yo, en esta primera parte, señor comandante, me atrevería a dar unas sugerencias que en otras latitudes y sociedades ya se ha comenzado a dar esa discusión. Y esto lo digo por el grado de profesionalización de nuestro ejército y de nuestras Fuerzas Armadas y de policía. Han crecido en número, han crecido en eficacia, han crecido en presupuesto y, cómo no, han crecido en resultados. Hoy diríamos que no hay un cuerpo armado en toda Latinoamérica que tenga el alto nivel de profesionalismo que registran nuestras Fuerzas Armadas. Creo que es algo que nos llena de orgullo. Pero eso mismo, señor comandante, nos debe motivar a hacer unas reflexiones en torno a estas excepciones que de manera muy puntual ha tocado mi colega Alfredo Rangel. Por ejemplo, como legislador y como abogado y como ciudadano, he sido un defensor, ni más faltaba, de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. A propósito de los temas que están en discusión en la sociedad colombiana y en este Congreso,
del matrimonio entre personas del mismo sexo, de la adopción por parejas del mismo sexo, donde hemos sentado claramente una posición en defensa de la familia y de la unidad familiar. En torno a este tema del ejército, donde hay una excepción para la comunidad LGTBI, sin lugar a dudas tendremos que vernos en el espejo de lo que podría ser el modelo de la operatividad de las Fuerzas Armadas en todo el mundo, que podrían ser las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, donde allá incluso ya han superado esa discusión doctrinal, por supuesto, en cualquier ejército del mundo, de si las personas homosexuales pueden formar parte de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que sí pueden formar parte de las Fuerzas Armadas. Allá ya está instituida la doctrina de no hacer la pregunta, como dicen ellos, de la orientación sexual de una persona que vaya a ingresar a las filas del ejército o de las Fuerzas Armadas de Norteamérica. Aquí valdría la pena también comenzar a mirar esos temas y dejar también el excepcionalismo que trae la misma ley en torno a un rosario de inhabilidades que cobija a un buen número de colombianos y que de alguna manera le amarra al propio ejército las manos en cuanto a la integración de estos contingentes o batallones anualmente. Aquí hay que comenzar también a mirar que por el grado de profesionalidad que tiene nuestro ejército, a uno le llama la atención por qué cuando un militar se quita el uniforme y se pone el leverfit, el traje de civil, la sociedad colombiana no aprecia en su dimensión de carrera militar, de honor militar, las palabras de ese oficial retirado que muchos colombianos percibimos como la palabra del soldado activo, del oficial activo, y que muchas veces no se le da toda la categoría y toda la importancia que tiene. Estos son unas fuerzas militares profesionales, es cierto, pero nosotros tenemos que comenzar a dar la discusión aquí, apreciados colegas, de lo que viene en lo que el gobierno una y otra vez dice que es el posconflicto. Yo recuerdo aquí un debate que el colega Juan Manuel Galán, que no está, le propuso a esta comisión, y hubo un principio de discusión activa en torno a cuál iba a ser el papel de nuestras Fuerzas Armadas y de Policía una vez se firmara el famoso Acuerdo de La Habana. Y son muchísimos, señores generales y apreciados colegas, los interrogantes que al ciudadano de a pie, al colombiano de a pie, le caben de cómo está pensando no el ejército, sino el gobierno nacional en proponer una nueva doctrina militar que deban acoger nuestras Fuerzas Armadas en ese papel del posconflicto. Allí hay, naturalmente, más preguntas que respuestas. La sociedad colombiana, lo digo convencido de ello, aún no está preparada para que nuestras Fuerzas Armadas, que han defendido con vigor esta democracia a lo largo de los últimos lustros y décadas con la amenaza del terrorismo, vayan a pasar al día siguiente de la firma de ese acuerdo casi que a ser policías de tránsito, a regular la convivencia civil que se derivará de ese acuerdo de La Habana. Hay que saber, señores generales, y es una exigencia nuestra,
por lo menos mía como legislador, de qué es lo que está pensando el gobierno nacional frente a estas inquietudes que también, estamos seguros, asaltan el pensamiento de quienes dirigen el ejército y las fuerzas de seguridad del Estado. No se le ha dicho toda la verdad al país. Afanosamente se busca una paz, con unos costos institucionales muy altos, como va a quedar expuesto a partir de mañana cuando esta comisión, conjuntamente con la primera de Cámara, deberá abordar el famoso proyecto que para nosotros es el comienzo del desvertebramiento de la Constitución Nacional, del famoso plebiscito para la paz. Y ahí están, ¿cómo no van a estarlo?, las fuerzas militares y de policía incluidas en toda esta discusión. Nosotros necesitamos saber también qué piensa, señor presidente, usted que lo invitó, el gobierno nacional. Porque aquí están sentadas y muy bien representadas las Fuerzas Armadas de la Patria. Pero quisiéramos pensar qué piensa de este proyecto, doctora Vivian, el señor ministro de Defensa. O el señor ministro de Justicia, que estuvo por aquí hace poco. Son temas esenciales frente a los cuales los colombianos y el Congreso necesitamos la mayor claridad posible. Los temas ideológicos y de doctrina nacional que hoy guían el accionar de nuestro ejército no pueden quedar al arbitrio de un proceso de paz y de una firma acelerada, señor comandante del ejército. Hoy solamente vemos afanosamente al gobierno en todas sus instancias como los caballos cerreros que llevan esas orejeras al lado y lado, encaminados únicamente a la firma de ese acuerdo. Pero de ahí se derivan, repito, muchas más preguntas que respuestas. ¿Cuál va a ser el papel de nuestro ejército? Dar este paso, es decir, aprobar la objeción de conciencia para la prestación del servicio militar obligatorio, será sin duda la etapa final de las dificultades que está viviendo el Ejército Nacional y de todo lo que involucra el acompañamiento a la sociedad civil en la guarda de su honra, vida y bienes. Por eso quisiéramos dar una discusión mucho más amplia con ustedes y plantearlas desde este momento en torno a que las Fuerzas Armadas y de Policía le planteen al país y naturalmente al Congreso de la República cuáles son las expectativas que tienen que plantearle y que seguramente, muy probablemente la habrán planteado al Gobierno Nacional en torno a los diálogos de paz de La Habana y a cuál va a ser el papel fundamental de nuestras Fuerzas Armadas y Policía en lo que viene. Muchas gracias, señor presidente.